Pero que bien, les voy a explicar la actividad de hoy, ¿sí? Disculpen que tuve que hacerlo por este medio, ya que por el programita no me funcionaba, así que bueno, elegí hacerles un video, ¿sí? Para explicarle. En la primera actividad lo que ustedes van a hacer va a ser buscar en sus Biblias el libro en el cual Jehová le entregó las tablas de la ley a Moisés, ¿sí? Eh, Van a buscar el nombre de ese libro, acá aparece al revés ese libro, ya les doy una pista. Y en el capítulo 19, ahí cuenta una historia, ¿sí? En la cual Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Y le entregó en un tipo de forma, perdón, le entregó en un tipo de relieve, ¿sí? El tema anterior que estuvimos viendo eran los relieves, ¿sí? Y bueno, le entregó a Moisés las tablas de la ley en un tipo de relieve. Ese tipo de relieve era un monte o también llamado montaña, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese monte? Ustedes van a buscar en sus Biblias cómo se llamaba ese monte. Recuerden que en la Biblia aparecen diversos tipos de relieves, la llanura, aparecen montañas, por ejemplo aparece el monte donde Jesucristo fue crucificado por cada uno de nosotros, ¿sí? Aparecen varios tipos de relieves en la Biblia. Como siguiente actividad, lo que ustedes van a hacer, acá aparece una imagen del arroyo San Francisco en Andresito, ¿sí? Seguramente cada uno de ustedes conoce este arroyo o lo vio o se detuvo ahí. Y si nos detenemos a mirar, vemos que en cada uno de los arroyos o ríos, el agua se mueve. La pregunta es, ¿por qué el agua se mueve o se desplaza en un río o en un arroyo? ¿Sí? ¿Por qué el agua se desplaza? Inclusive en el océano también el agua se desplaza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que el agua se mueva? ¿El agua tiene algo especial? ¿O la tierra tiene algo que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con que el agua se mueva? ¿Sí? Ustedes van a explicar con sus palabras por qué el agua se mueve en un río o en un arroyo. Eso tiene que ver con la clase anterior, ¿sí? Acuérdense que si yo le echo agua al techo de una casa, si llueve, el agua no se queda en el techo de una casa, sino que el agua se desplaza. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Sí? La siguiente actividad, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer en la siguiente actividad, perdón, como teoría, en la explicación, ahí explica la característica de cada uno de los relieves, ¿sí? Las sierras tienen un cierto tipo de altura, también tienen formas que los caracterizan. Por ejemplo, las sierras tienen forma, se las llaman así porque tienen forma de serrucho o porque tienen forma de sierra, ¿sí? En las puntas podemos ver que tienen forma de sierras. Para explicarle mejor, yo les traje la foto de un perfil de relieve, ¿sí? Esta no es una imagen real, es una imagen representativa para que veamos qué forma posee, cuáles son las formas principales que posee la Tierra, ¿sí? Acá encontramos la llanura, ¿sí? La llanura se caracteriza por ser plana, ¿sí? Por estar a una altura desde los 0 hasta los 200 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Acá ya tenemos el océano, miren, ¿sí? Después está la meseta, que es una elevación plana, podríamos decir, y se llama meseta porque tiene la forma de una mesa, ¿sí? La meseta abarca desde los 200 hasta los 500 o 600 metros de altura aproximadamente, ¿sí? Después tenemos la sierra, ¿sí? Que tiene la forma de un serrucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las puntas se parecen mucho a un serrucho, por eso se lo denomina sierra. Y las sierras poseen una característica. Las sierras son menos elevadas que las montañas. Poseen desde los 600 o 700 hasta los 1000 metros de altura, ¿sí? Y después están las montañas que poseen desde los 1000, poseen más de 1000 metros de altura, ¿sí? Eh, Ustedes lo que van a hacer como actividad en esta parte del trabajo va a ser observar detenidamente esta imagen y describir a qué tipo de relieve pertenece cada una de las imágenes que ustedes observan en este gráfico. Repito, para hacer esto, lo que van a tener que hacer para hacer esto es mirar bien el texto, ¿sí? Observar bien qué tipo de características explica el texto que tienen cada uno de los relieves
para poder completar este tipo de actividad, ¿sí? ¿Qué tipo de relieve representa este dibujo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué tipo de relieve representa el dibujo que aparece en este sector? ¿Sí? En cada uno de esos cuadritos van a escribir a qué tipo de relieve pertenece, ¿sí? Y como siguiente actividad, déjenme explicarles que las personas que hacen los mapas o que diseñan los mapas eh, son personas que utilizan diferentes colores para representar a los relieves. No hay relieves representados de la misma manera, ¿sí? Hay ciertos colores para representar a los relieves. Ustedes lo que van a hacer va a ser investigar qué tipo de colores se utilizan, por ejemplo, para representar a las montañas, qué tipo de colores se utilizan para representar a las sierras, qué tipo de colores se utilizan para representar a las mesetas y el color que se utiliza para representar a las llanuras. Una vez que ustedes investiguen los colores que se utilizan, ¿sí? Ustedes van a avanzar en la siguiente actividad. En esta siguiente actividad, ustedes lo que tienen son imágenes reales de los relieves. Así se ven los relieves en la realidad, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer va a ser colocar debajo de la imagen a qué tipo de relieve pertenece cada una de esas imágenes. Si pertenece a una montaña, a una meseta, a una sierra o a una llanura. Repito lo mismo, ustedes para hacer esto van a tener que leer bien el texto. Y como última actividad de esta mañana, lo que ustedes van a hacer va a ser buscar objetos en su casa, ya sea objetos que estén en la mesa o objetos que estén por ahí dando vuelta, ¿sí? Y van a representar los relieves, ¿sí? Que estuvimos viendo, ¿sí? Estos objetos tienen que ser lo más parecido a ese relieve, obviamente. Yo en este caso utilicé, por ejemplo, una mesa para representar a la llanura. ¿Por qué? Porque la mesa es más llana, ¿sí? Es más plana. Utilicé la Biblia para representar a la meseta. ¿Por qué? Porque es más elevada, pero a la vez es plana, ¿sí? Posee la forma de una mesa, ¿sí? Y también utilicé, por ejemplo, las papas, estas para representar a las sierras. ¿Por qué? Porque arriba, si uno ve bien, tiene la forma de un serrucho, ¿sí? Y porque son menos elevadas que las montañas. Y utilicé un mate para representar una montaña porque vi que era lo que más se parecía y porque es más elevado que las sierras, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer en esta actividad va a ser elegir objetos, sacarle una foto a ese objeto y esa imagen van a pegarla en el trabajo describiendo por qué motivo eligieron ese objeto, es decir, por qué motivo eligieron, por ejemplo, un mate. ¿Por qué? Porque el mate representa la montaña y la montaña es más elevada que la sierra, ¿sí? Por eso, porque tiene la forma más puntiaguda, una forma más elevada, ¿sí? ¿Por qué motivo ustedes eligieron ese objeto para representar el relieve? ¿Y por qué representa ese relieve? ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a explicar en cada una de las imágenes que elijan, ¿sí? Bueno, espero tengan un excelente día, Dios les bendiga y que la actividad les sea leve. Espero también consultas, si tienen alguna consulta, no duden en preguntar, para eso estamos los profes. Bueno, Dios les bendiga.